Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, llama la atención cómo la sabiduría que hay en el Evangelio, en la Biblia en general, ya se encontraba presente en culturas antiguas. Por ejemplo, 4 siglos antes de Cristo surgió un filósofo llamado Platón. Y según Platón existía una realidad que era tan hermosa, tan bella, tan maravillosa, que uno tendía hacia esa realidad que era divina y que era buena. Y él la llamaba la idea suprema del bien, la bondad divina. Él, siendo un simple filósofo que no tuvo la gracia de conocer el Evangelio de Jesús como nosotros, llegó a esa conclusión. Se dio cuenta, en el fondo, intuyó que Dios, a quien todos buscamos y anhelamos, es bueno. Y si es bueno, es la bondad divina que es infinita y que puede llenar nuestro corazón, que está con un deseo infinito también de amor. Solamente Dios es la bondad plena, absoluta, que puede colmar de felicidad el corazón del ser humano, que busca el bien. Y hoy justamente estamos entrando en el capítulo 15 de San Lucas, que nos dice eso, que Dios es bondad suprema, Dios es misericordia infinita. Es la parábola de la oveja perdida, de la dracma o moneda perdida, y la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, que también se reconoce, que completan el capítulo 15 de San Lucas. Uno de los capítulos más bonitos porque justamente revela esta faceta infinitamente misericordiosa, bondadosa de Dios. Y no hay manera mejor de explicar cómo nos quiere el Señor, ¿no? Justamente la gran diferencia entre la religión judía, expresada en los fariseos, los escribas, ¿no es cierto?, los sacerdotes, los maestros de la ley, y Jesús, es que para los primeros la religión era cumplimiento. Ahora, si la religión es cumplimiento, que tiene que ser también, ¿no? Uno debe cumplir la voluntad de Dios, pero si es solamente cumplimiento, pura ley, sin amor, se transforma en cumplo y miento, porque uno vive la fe, o sea, la ley quiero decir, pero no la está viviendo interiormente, está mintiendo.
No saca nada uno con hacer ayuno, dar limosna, hacer muchas oraciones, si en su corazón está juzgando al prójimo, está odiando a los demás, está lleno de ira, lleno de lujuria, flojera, etcétera, etcétera. Con el corazón, en el fondo, está maldiciendo y con las palabras está bendiciendo. Eso es una mentira. Y esta gente que criticaba tanto a Jesús no conocía el amor. ¿Por qué hablaban y murmuraban de Cristo? Porque Él se unía a los pecadores. Él se juntaba con las personas de mal vivir. No siempre, por supuesto, pero cuando se daba la oportunidad, lo hacía. Se juntaba con los publicanos, que para los judíos eran personas traidoras a la patria, eran unos ladrones, eran unas personas que le robaban al pueblo para darle el dinero a los romanos, etc. Entonces, Jesús se juntaba con ellos, a veces. Por ejemplo, San Mateo era un publicano. ¿Ya? También las prostitutas a veces se acercaban a Jesús. Entre ellas esta mujer, María Magdalena, de la cual a lo mejor no era prostituta, pero era una mujer de mal vivir, que tenía 7 demonios. Y ella entonces lloró con gran arrepentimiento en la casa del fariseo Simón, en los pies de Jesús, y los secó con sus cabellos, porque estaba arrepentida de su pecado. Y Jesús se alegró por eso, porque esta mujer se estaba convirtiendo, estaba dejando atrás su vida de pecado. Y entonces el fariseo vio esto con malos ojos y dijo: si Jesús fuera un profeta verdadero, sabría qué clase de mujer lo está tocando. No podría tocarlo una mujer mala. Ni siquiera los fariseos podían juntarse con estos pecadores porque creían que se iban a contaminar. Por eso cada vez que ellos salían al mercado o a la plaza pública, volvían a la casa y se lavaban 7 veces las manos, como que de esa manera se purificaban de tantos pecadores que caminaban cerca de ellos. Por eso al ver a Jesús le decían: debe ser un pecador más, dime con quién andas y te diré quién eres. Si se junta con pecadores, entonces es tan pecador como ellos, decían los fariseos en su interior. Y Jesús entonces cuenta esta parábola de la oveja perdida. Dice que un pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió. Dejó las 99 a buen recaudo, cuidadas en un redil, y salió a buscar la que estaba perdida. Y entonces le costó encontrarla, pero cuando la vio, imaginemos que estaba en un barranco, tal vez enredada con unas espinas, no podía liberarse. Y entonces el pastor la tomó en sus brazos, lleno de alegría, dice Jesús, porque la había buscado y la había encontrado. Y Jesús dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Aquí hay un poquito de ironía en la palabra de Dios, porque los justos que no necesitan conversión no existen. El único que es justo es Jesucristo, es la Virgen María, y también la Biblia dice que San José era un justo. Los demás estamos llenos de todo tipo de pecados y debemos reconocernos como ovejas perdidas. Si decimos: yo soy un hombre muy bueno, muy justo, no hago nada malo, Dios debe estar orgulloso de mí, entonces soy un justo que no necesita conversión, es decir, un falso justo, un hipócrita, un fariseo. Jesús viene a buscar a las ovejas perdidas. Si yo me reconozco como tal, voy a pedir ayuda, ¿no? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ven a buscarme. Y el verbo buscar significa salvar, porque eso es lo que hace el pastor. Cuando nos busca es porque nos quiere, es porque somos importantes para Él, porque Dios nos ama infinitamente, tanto que el pastor, que es Jesús, Él es Dios mismo hecho hombre, está dispuesto a dar su vida para liberarnos a nosotros, sus ovejas perdidas. Así nos quiere el Señor.
Y cuando yo descubro esta bondad, esta misericordia de Jesús que vino a mi encuentro, que me dio una gracia extraordinaria, de repente algo pasó en mi vida y me encontré con el Señor, o Él me buscó y se encontró conmigo, me encontró a mí que estaba perdido, y siento que me toma en sus brazos, ¿no es cierto?, porque esa es la imagen de cómo Jesús nos ama, nos quiere tanto, con tanta ternura, con tanto cariño, y entonces nos damos cuenta que verdaderamente Jesús es misericordia. Ahí estamos conociendo a Jesús, cuando hago la experiencia del pecado, pero también de que Jesús vino a buscarme y que me ama por lo que yo soy, no por lo que he hecho, no por mis errores, no por mi pecado. Me quiere por lo que significo para Él, y Él nos ama infinitamente. Cuando Él nos ve, no ve nuestro pecado, nos ve como hijos. Somos hijos del Padre, somos ovejas del buen pastor, somos templos para el Espíritu Santo. Y si pecamos, estamos ofendiendo a Dios, estamos echando al Espíritu Santo de nuestra vida y nos convertimos no en templos de Dios, sino templos profanados. Es decir, nos convertimos en casas que están abiertas para el espíritu diabólico, porque eso hacemos cuando pecamos. Estamos atrayendo espíritus malignos para que vengan a apoderarse de nuestra interioridad, de nuestro corazón. ¿No? Es terrible entonces el pecado. Jesús no ama el pecado. Están equivocados los fariseos. Jesús no se junta con los pecadores entonces porque les dice, mire, si da lo mismo lo que uno haga, Dios perdona todo, no existe pecado, Dios comprende. No es esa la idea de Jesús. Y se equivoca profundamente el que cree eso, y mucho más todavía el que está llamado a enseñar al pueblo de Dios, por ejemplo los catequistas, los sacerdotes, los obispos. Tenemos que decir esto claramente: existe el pecado, pero Jesús ama al pecador, por eso lo va a buscar, por eso se hace el encontradizo con cada pecador, porque nos ama tanto que Él ve en nosotros aquello que estamos llamados a hacer, no lo malo que hemos hecho. Y estamos llamados a ser plenamente libres, con la libertad de los hijos de Dios, a ser santos, a vivir en Dios, a ser otros Cristos, a ser otras Marías, otros San José. A eso estamos llamados, a vivir plenamente felices, bienaventurados, como rezábamos en la fiesta de todos los santos. Bienaventurado significa tener el gozo del Espíritu Santo, pero eso significa apartarnos del pecado. El que puede hacer eso es Jesús en nosotros. Nosotros debemos tratar de luchar contra el pecado, contra la flojera, contra la lujuria, contra la vanidad, contra la soberbia, contra la rabia, contra el odio, contra la ambición, la envidia, tantos pecados que andan como alimañas, culebras, ratones, pestes que están dentro de nuestra alma. Hay que tratar de eliminar esas pestes, esas plagas, esos virus. Hay que tratar, pero el único que nos puede liberar realmente es Jesucristo, nadie más. Él es nuestro Salvador, es el único buen pastor. No esperemos entonces a ser justos para que el Señor venga a nosotros, sino que digamos con confianza: Señor, yo te necesito ahora. Me da vergüenza ser un pecador, pero yo te quiero, Señor, quiero estar contigo. Y yo sé que tú no sientes asco de mi alma contaminada por el pecado, porque tú amas al pecador. Para eso viniste, a buscar a los enfermos y a sanarlos, no a decirles que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen ningún pecado, que no pasa nada. No, existe el pecado, existe la enfermedad espiritual, pero Jesús tiene poder para sanarla. Solo Él nos puede sanar. Claro que nosotros debemos poner de nuestra parte un poco y tener fe en Jesús. Y esa fe significa clamar: Jesús, Hijo de David, sáname, cúrame, libérame de todo este mal que se ha apoderado de mi vida y que me impide seguirte con libertad, con alegría, con paz interior.
Tú eres el buen pastor, en ti confío. Así sea. Amén.